Le damos la bienvenida a la última jornada del año del Instituto de Derecho Procesal Penal. Van a estar en esta jornada, última jornada académica, me aclaran en la sala, porque después está la fiesta de despedida. Estuvo muy pertinente la aclaración. El martes 9. Bueno, vamos a estar, nos convoca a esta jornada el tema, que es el régimen preparatorio para la liberación, el marco teórico llevado a la práctica desde la experiencia provincial y federal. Van a estar disertando el doctor Nahuel Nardoni Tolosa, la doctora Jorgelina Buto y la doctora Lucía de Giovanni. Al momento de cederles la palabra para su disertación, las voy a presentar más específicamente. Como es costumbre, en el instituto, al comenzar las jornadas, voy a presentar con el comentario de un caso. Fiorella Pozo es mi nombre, quien coordina el día de hoy. El caso que voy a comentar tiene que ver con litigios que se están sucediendo en la provincia de Santa Fe en materia de ejecución penal, que tiene que ver con la sucesión de leyes en el tiempo y la prohibición de aplicar las leyes de manera retroactiva. En particular, a partir de la aplicación que se viene haciendo del artículo 38 de la Ley de Ejecución Penal para la calificación de concepto de personas que han sido condenadas por hechos cometidos con anterioridad a la ley, a la entrada en vigencia de la Ley 14248 en la provincia de Santa Fe. La resolución que voy a comentar es muy reciente, del 12 de noviembre de este año, de la doctora Luciana Prunoto, magistrada del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Rosario, en la carpeta judicial Leiva, Lautaro Josué sobre ejecución de pena, que tiene el CUIJ 21-0923-4558-8. Para comentarles brevemente los antecedentes del caso, el señor Leiva había sido condenado en mayo del 2024 a la pena de 3 años y 6 meses de prisión por un hecho que había ocurrido en septiembre del 2023 y el vencimiento de su pena opera en marzo del año 2027. La ley aplicable entonces a su ejecución es la 24660 con las modificatorias de la ley 27375. Leiva había sido incorporado, había transitado las etapas de la progresividad y había sido incorporado al periodo de prueba en el mes de agosto de este año, y con posterioridad al 1 de octubre se produjo un descenso conceptual de 4 grados en virtud de los parámetros, estos nuevos parámetros que trae el artículo 38 de la Ley de Ejecución Penal de la provincia para la calificación de concepto de las personas condenadas. Se le efectuó una reducción entonces de 4 grados, pasó su concepto de ejemplar a malo, y además se produjo su retrotracción del periodo de prueba a la fase 1 del periodo de tratamiento. Su defensa se encontraba solicitando informes para salidas transitorias y le fueron denegados por haber perdido los requisitos objetivos para obtener exactamente el acceso al régimen. Entonces, por este motivo, su defensa solicitó la revisión judicial de este descenso conceptual por entender que había una violación al principio de legalidad en su caso, porque se trataba de la aplicación de una ley de manera retroactiva. Y solicitó también se dejara sin efecto esta retrotracción que se había efectuado del periodo de prueba a fase 1 del periodo de tratamiento. Por su parte, la Fiscalía sostuvo que esa norma era aplicable porque estamos en presencia de una norma de naturaleza administrativa que es de aplicación inmediata. La forma de calificar el concepto que prevé la nueva ley de ejecución sería a criterio de la Fiscalía de naturaleza administrativa y por ende tenía que aplicarse inmediatamente a todos los casos. Además, se entendió que estos nuevos criterios que trae la ley 14243 para la calificación de concepto habilitan un tratamiento más individualizado en la progresividad de la pena y que por eso además se trataba de una ley que resultaba más beneficiosa para la progresividad y la reinserción social. Los mismos argumentos compartió también la asesora jurídica de la OTC en representación de la Administración Penitenciaria. Y la magistrada en este caso resolvió, a mi criterio, de forma muy fundada, con citas jurisprudenciales y referencias doctrinarias que hacen, entiendo, una resolución de muy buena calidad jurídica, preguntándose en primer término si la calificación de concepto, que era el instituto que se discutía, es de aquellos institutos que tienen que estar abarcados por el principio de legalidad y en consecuencia por la prohibición de retroactividad o no, o si se trataba, como lo sostenía la Fiscalía, de una norma de naturaleza administrativa que debía aplicarse inmediatamente. Y esto lo hace incluso sin entrar en la discusión sobre la naturaleza de la norma del artículo 38.
no resuelve teniendo en consideración si el artículo 38 es o no una norma de naturaleza administrativa, sino las consecuencias que tiene la calificación de concepto para las personas que están privadas de la libertad transitando su condena. Lo que la magistrada entendió en este caso es que el mandato de legalidad impone no solamente una definición sobre la duración de la pena en sí, sino también sobre las condiciones de cumplimiento de esa pena, sobre las características cualitativas de la ejecución de la pena. Y eso implica también que el alcance de la garantía se proyecte respecto de las disposiciones de ejecución que le dan contenido concreto a la pena o la modifican de forma sustancial. Entendió entonces que estas normas o preceptos que inciden de forma relevante en la modalidad de la intensidad o la gravedad de la pena tienen que estar alcanzadas por el principio de legalidad y por la prohibición de aplicar estas normas de manera retroactiva. Porque además entendió que estos preceptos que hacen a condiciones objetivas para el acceso a los regímenes de soltura, como son la conducta y el concepto, son preceptos que determinan la mayor o menor restricción de la libertad en prisión. Regulan avances y retrocesos en el régimen penitenciario. Entonces, en ese sentido, la calificación de concepto, como también lo es la calificación de conducta, son inescindibles del régimen de progresividad. Entonces, en este sentido, entendió que claramente la calificación de concepto y la forma en la que se califica el concepto debe estar alcanzada por el principio de legalidad y se propuso analizar entonces en segundo término si estamos o no en presencia de una norma que es, en el caso concreto, más gravosa. Y entendió que además, en el caso concreto de esta persona, el señor Leiva, el agravio era clarísimo en su situación porque había sido incorporado al periodo de prueba, tenía una calificación de concepto ejemplar, en virtud de esta reducción conceptual pasaba a tener concepto malo y eso le implicaba además retrotracción a fase 1, o sea que iba a tener que transitar nuevamente instancias de la progresividad por las que ya había transitado y que ya había alcanzado. Entonces, en el caso concreto además se entendió que no solo la ley, la calificación de conducta tiene que estar alcanzada por el principio de legalidad en las normas que hacen a la forma de calificar, sino que además en este caso en concreto, calificar en función de las pautas del nuevo artículo 38 implica aplicar una norma que es más gravosa. El artículo 38 en particular, las pautas que trae para valorar el concepto, está vinculado a el peligro que la persona pueda representar para las víctimas, o para la sociedad, el riesgo de reincidencia, y trae pautas concretas que están vinculadas también a los delitos por los cuales la persona fue condenada. Entonces, estas reducciones conceptuales se vienen haciendo en la provincia en virtud de la ley 14243 a partir de abril y mayo de este año con casi todas las personas que están privadas de la libertad. En el caso concreto, entonces, la doctora Prunoto resolvió declarar inaplicable en este caso el artículo 38 de la Ley de Ejecución Penal y retrotraerlo también dejar sin efecto la retrotracción a fase 1 que se había producido en este caso, ordenando entonces su reincorporación al periodo de prueba y su concepto en ejemplar como lo tenía antes de la aplicación de esta normativa. Adelanto que no está firme este resolutorio, entiendo que hay varios que están pendientes de resolución por la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria en este sentido. Veremos qué suerte tenemos, pero entiendo que es un tema que tiene proyección también de ser litigado ante la Corte de la provincia porque se trata de derechos y garantías de raigambre constitucional y convencional los que están en juego. Bueno, habiéndoles comentado este caso, les voy a presentar a los disertantes, ya así más específicamente para que comiencen con sus disertaciones. El doctor Nahuel Nardoni Tolosa es abogado y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Rosario. Va a abordar un poco el marco teórico que hace al régimen preparatorio para la liberación. Luego continuamos con la doctora Jorgelina Buto. Ella es abogada, especialista en Derecho Penal y profesora en Derecho, y es defensora del Ministerio Público de la Defensa en Rosario.
Y luego la doctora Lucía de Giovanni, que es abogada, es especialista en Derecho Penal y es funcionaria ante la Justicia Federal de Rosario. Le cedo la palabra. Hola, hola, hola. Ahí va. Muchísimas gracias, Fiorella, por la presentación. Voy a tratar de justamente darle un marco teórico a esta cuestión para después darle la palabra a mis compañeras de panel que van a abordar la cuestión más interesante, que es la cuestión práctica de estas cuestiones, de este instituto que nos trae la Ley de Ejecución Penal. Antes que nada, agradecerle a Raúl, que siempre me consiente estos caprichos, más allá de que por ahí no tiene tanto de procesal como el Instituto Brega, pero para mí es importante tratar las cuestiones de ejecución penal, que es algo que veo a diario, y bueno, me interesa traerlo digamos, al estudio de los colegas para que podamos discutir y sacar nuevas ideas para mejorar, en definitiva, el servicio de justicia. Así que bueno, no sé si se ve, yo ahí preparé un PowerPoint, una filmina, un apoyo visual, como lo quieran llamar, para ir graficando un poco lo que voy a tratar de explicar. Entonces, vamos a tratar el régimen preparatorio para la liberación. Este instituto es un instituto novedoso que trajo la última reforma de la Ley de Ejecución Penal en el año 2017. Vamos a pasar directamente a esta, que es la línea del tiempo. Ahí vemos el 2017, donde tenemos la reforma de la Ley de Ejecución Penal, que fue la sanción de la Ley 27375. Esta reforma fue presentada a fines del 2016, uno de los proyectos que fue el que finalmente prosperó y que se transformó en ley, por el entonces diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, quien como idea principal de esta reforma de la ley de ejecución tenía una clásica referencia a la puerta giratoria. Él mencionaba que la puerta giratoria estaba abierta de par en par en Argentina, no sé cómo es eso posible, pero bueno, más allá de eso, decía que esta reforma venía a traer soluciones al respecto, tomó como referencia la ley de ejecución de Mendoza, que ya había fracasado en esa provincia. Más allá de eso, la tomó igual, la trajo al Congreso y, bueno, fue sancionada. Pero no todo es pálido porque, bueno, por lo menos no trajo un instituto novedoso, que es el que estamos tratando ahora, que es el régimen preparatorio para la liberación. Ya la ley de ejecución penal, que fue la original tratada, sancionada en 1996, había sido reformada en el 2004, como recordarán, por esta reforma que tuvo varias implicancias digamos, en la materia penal, en el 2004, impulsadas por el ingeniero, no ingeniero, nadie sabe al final si era o no, Bloomberg, a partir del secuestro de su hijo Axel, secuestro extorsivo que terminó, todos sabemos, con el asesinato de Axel. Esto impulsó entonces este proceso de reformas, y a partir de eso se incorporó un artículo muy cuestionado, que fue el artículo 56 bis a la ley de ejecución, lo que permitía de alguna forma disgregar, o creaba, digamos, un régimen paralelo, uno que tenía progresividad y que podía acceder a todos los institutos liberatorios, y otro, quienes estuviesen incorporados a ese artículo, no podían tener acceso a lo que serían los beneficios del periodo de prueba, eh, semilibertad, semidetención y a la libertad asistida. Un artículo similar a este, calcado, estaba también en el Código Penal, que es el artículo 14, que tampoco, en definitiva, podía acceder a la libertad condicional. Entonces esto generaba que quienes se encontraran, o sea, estos delitos puntualmente que enumeraba el artículo 56 bis, quienes habían cometido esos delitos no podían pasar del periodo de prueba, con lo cual no tenían acceso a ningún instituto liberatorio, y obviamente generó una catarata de cuestionamientos constitucionales. Como todos sabemos, estos cuestionamientos no tuvieron todos la misma recepción, entonces así estuvimos hasta el 2017, fecha en la cual se sanciona esta ley y se incorpora el régimen preparatorio para la liberación, que más allá de algunas falencias que podrá tener, lo cierto es que de alguna manera trajo una alternativa a aquellas personas que tenían
este impedimento legal del artículo 56 bis y podían acceder cuanto menos a alguna que otra salida transitoria o similar a las salidas transitorias. Ahora vamos a ver por qué. Son un poco más limitadas. Entonces, bueno, acá tenemos la filmina de cuando fue sancionada la ley. Para pasar más rápido y si no voy a estar media hora hablando y no tiene ningún sentido. Acá tenemos la regulación positiva del artículo 56 quater, que es el que incorpora la reforma e incorpora este régimen preparatorio para la liberación. Consta de 3 párrafos. El primero arranca con una promesa que no cumple del todo, que es que dice que la progresividad deberá garantizarse a partir de la implementación del régimen preparatorio para la liberación. Lo cierto es que la progresividad entendida como tal, según refiere al derecho lobo, consta de una libertad anticipada. Entonces, si tenemos un instituto, como vemos en el segundo párrafo, que lo que prevé son eh, salidas esporádicas, pero con una vuelta a la unidad penitenciaria, lo cierto es que no tenemos un régimen del todo progresivo porque no hay una libertad vigilada controlada anticipada al vencimiento de la pena. Entonces, si seguimos la palabra del derecho lobo, no estaría garantizándose la progresividad propiamente dicha, sino simplemente le estaríamos otorgando algunas salidas esporádicas del establecimiento penitenciario. Eso, bueno, lo dejo como para que después lo discutamos. Como les decía entonces en el segundo párrafo, establece los requisitos para acceder al régimen y la estructura que tiene este régimen preparatorio. Y en un último párrafo establece cómo serán esas salidas, que dice que serán diurnas y de no más de 12 horas. Con lo cual, eso es lo que le explicaba, que es un poco más limitado. En cuanto si lo comparamos con las salidas transitorias, que tiene hasta 72 horas, claramente el régimen es mucho más limitado. Pasamos entonces a la estructura del régimen, que ya dijimos consta de 3 etapas. La primera etapa es una etapa, perdón, esto no lo comenté, lo decía en el artículo. El régimen preparatorio para la liberación podrá accederse a partir del último año de condena. Es decir, que primero tenemos que considerar que eh, para saber cuándo vas a acceder al régimen preparatorio, primero tenemos que saber cuál es el vencimiento de la pena. Entonces, ¿qué pasa con las perpetuas? Porque no hay un vencimiento de pena en las perpetuas. En principio no podrían acceder al régimen preparatorio para la liberación. Habría que ver si, a partir del pedido de fijación de pena, podría establecerse una fecha estimada. Si no se puede establecer eso, evidentemente no tendrá acceso a un régimen preparatorio para la liberación y sería un problema porque no tenía ningún tipo de, ¿cómo podríamos decir?, la expectativa de salida al medio libre esta persona que tenga esa pena perpetua. Derecho a la esperanza, como diría la Corte en el fallo Guerra. Muy bien. Eh, entonces, ya sabiendo la finalización de la pena, o mejor dicho, el vencimiento de la pena, contando un año para atrás, tendríamos la posibilidad de acceder a la primera etapa del régimen preparatorio, que consta de 3 meses, pero dentro del establecimiento. Es decir, en esta primera etapa todavía no hay una salida al medio libre. A partir de la segunda etapa, que son 6 meses, se admitiría la realización de salidas con acompañamiento. Ese acompañamiento se haría con un familiar o un allegado que se propone como referente de, de la persona privada de la libertad, que se haría cargo de llevarlo y traerlo del establecimiento cada vez que haga una salida. Y por último tenemos una tercera etapa que consta de los últimos 3 meses de la pena de salida sin supervisión, es decir, sería bajo palabra de honor. ¿Cuáles son los requisitos? Esencialmente se establecen 3 requisitos, uno temporal, uno conductual y uno conceptual. Temporal, ya dijimos, un año antes del cumplimiento de la condena. Muy bien. No parece tener mayor dificultad más allá de esto que comentaba de la pena perpetua. Pero hay cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, si esa persona hizo cursos dentro de la unidad penitenciaria,
podrá tener reducción de plazos por estímulo educativo. Esto implica que, y lo dice el boletín informativo del Servicio Penitenciario Federal, por lo menos, el 792 del año 22, servirá para adelantar plazo para el acceso a la primera etapa. Después veremos si se puede acceder a la segunda o a la tercera, pero en principio este boletín habilita adelantar plazo de la primera. Es decir que si una persona tiene una reducción, por ejemplo, de 3 o 4 meses por estímulo educativo, ese año se adelanta a 3 o 4 meses antes, es decir, 1 año y 4 meses antes podrá acceder a esta primera etapa y eso le dará más tiempo para atravesar las etapas siguientes. Después, otro tema puede ser que esta persona en algún momento se fugue de la unidad penitenciaria, con lo cual suspenderá la ejecución de la pena, obviamente, y quedará suspendida hasta que sea recapturado y se tenga que hacer un nuevo cómputo. Por ende, la fecha se modificará y también la posibilidad de acceder al régimen preparatorio, teniendo en cuenta, obviamente, que si hubo una fuga, hay que ver si te dan un régimen preparatorio después. Pero bueno, esa es otra cuestión a discutir. Y finalmente, aún más raro, un caso de conmutación de pena, es decir, una reducción de pena que podría llegar a establecerse, por ejemplo, en un caso de perpetua, podría llegar a conmutarse la pena y darse una pena de 25 o 20 años, dependiendo de la bondad del Poder Ejecutivo. Ahí se modificaría o se fijaría una pena y podría modificarse también la fecha en que podría accederse al régimen preparatorio. Pasamos a un segundo requisito que es el conductual. El artículo establece que los supuestos de condenados por esto yo no sé si lo dije al principio, no sé si quedó claro. Los únicos que pueden acceder a este régimen son quienes están dentro del artículo 56 bis. Entonces, quienes están incorporados, perdón, dentro del catálogo de delitos del artículo 56 bis, siempre que el condenado hubiera observado con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá acceder a la libertad conforme a este régimen. Como dijimos, la libertad es un término un poco ambiguo, pero bueno, se entiende. ¿Qué pasa con los requisitos, con el requisito de conducta? El artículo dice cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios. ¿Qué es regular? Porque si pensamos en términos em, de calificación, siempre que la persona condenada tenga calificación de conducta ejemplar, podríamos establecer que hay un cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios. Hay algunas voces que, por ejemplo, Salduña y de la Fuente dicen que no se requiere un acatamiento absoluto de la disciplina dentro de la unidad y se va a atender a la calificación de conducta, como es lo que estaba diciendo, para determinar si se ha observado con regularidad o no los reglamentos carcelarios. Después dicen que no se debe considerar únicamente el último periodo de calificación, es decir, bueno, todos sabrán que se califica trimestralmente, entonces no se debe tomar ese último trimestre como cumplimiento regular, sino que se debe hacer, digamos, una evaluación más integral de la condena. Y alguna jurisprudencia ha dicho em, que demuestre, justo me tapa que demuestre una adaptación del gobierno de las acciones durante el término em, ¿qué? Del cumplimiento. Ah, está diciendo ya, porque me lo tapa justo donde están las personas. Que demuestre una adaptación de gobierno de las acciones durante el término del cumplimiento de la pena, o sea, sin faltas graves o repetidas durante todo el lapso del encierro, desarrollando una conducta que permita suponer la reforma del condenado. Es decir, si mantuvo digamos, un buen comportamiento constante, más allá de que tenga alguna sanción disciplinaria, lo cierto es que se podrá considerar que hay un cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios. Eso se tendrá que ver caso a caso y obviamente también tendrá que ver con la cercanía de la sanción disciplinaria en caso de tenerla. Si tuvo una sanción disciplinaria hace 5 o 6 años y la conducta actual es ejemplar, evidentemente hubo un cambio en la conducta de esa persona que podría considerarse un acatamiento o un cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios. Por último, pasamos al requisito conceptual. El artículo dice que en los supuestos condenados por delitos previstos en el artículo 56 bis,
previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que pronostiquen en forma individualizada y favorable su reinserción social, podrá acceder a la libertad conforme a dicho régimen. Entonces, se requiere básicamente un pronóstico favorable de reinserción social. ¿Cómo obtenemos un pronóstico favorable de reinserción social? Bueno, la ley establece básicamente otra forma de calificar que es el concepto. Tenemos calificación de conducta, bueno, lo que decíamos antes, el requisito conductual, y calificación de concepto. El concepto abarca una serie de cuestiones que tienen que ver con las distintas áreas de tratamiento que trabajan dentro de la unidad penitenciaria y que evalúan a la persona condenada sobre, digamos, cuál es el cumplimiento del tratamiento penitenciario que está recibiendo. La única que es para la ley de ejecución obligatoria, además del cumplimiento de los reglamentos carcelarios, es el trabajo. ¿Sí? Uno de los primeros artículos de la ley de ejecución establece que el cumplimiento de las pautas de disciplina y el trabajo es obligatorio. El resto es voluntario, ¿sí? Va a ser parte del tratamiento. Obviamente, el cumplimiento de ello va a mejorar o, digamos, a favorecer su nota de concepto y el no cumplimiento de todas estas pautas va a hacer en desmedro, digamos, de su calificación de concepto. Entonces, por ejemplo, podemos tomar como referencia los cursos o digamos, cuestiones educativas que tome dentro de la unidad, si terminó la secundaria, si terminó la primaria, si está haciendo alguna carrera universitaria, como hay algunos casos, eh, cursos de formación profesional, etcétera. Todo eso será evaluado por el área de educación, justamente. Después, los lazos sociales que tenga esa persona en la afuera para apoyarlo durante la etapa de libertad, componente socioafectivo. ¿Cómo internalizó esa persona durante el tratamiento el delito cometido y las consecuencias de ese delito, el daño producido? Eso tendrá que ver con el componente subjetivo. Hay quienes señalan que necesita un arrepentimiento, hay otros que dicen que no se necesita un arrepentimiento porque eso sería utilizar justamente un derecho penal positivista. Bueno, hay para todos los gustos en este caso. Después tenemos otro requisito, o mejor dicho, otra evaluación que hacen estas áreas, que es el riesgo, parecido para terceros, de que esa persona salga en libertad previo al vencimiento de la condena. Riesgo para, justamente, si hay alguna víctima, ¿qué puede pasar con esa víctima? De hecho, se solicita, a partir de la ley de víctimas, se le da intervención a la víctima para ver qué opina sobre este instituto liberatorio. Entonces eso también se va a evaluar a la hora de, bueno, de resolver sobre la concesión o no de este instituto y también las áreas la van a tener en cuenta al momento de hacer su dictamen. Y hay un nuevo boletín informativo del Servicio Penitenciario Federal de este año, que es el 851 del 25, que tiene algunas exigencias y que hoy por hoy se está cuestionando porque, por ejemplo, en cuanto al concepto, la nota de concepto que está requiriendo es el concepto muy bueno 7 y hay algunos criterios diferentes en la jurisprudencia incluso que establecen un criterio un poco más benévolo. Se pide, por ejemplo, en algunos casos, el concepto bueno 5, con esto bastaría para un pronóstico de reinserción social favorable. Lo que dice el boletín informativo es que como mínimo tiene que ser 7. Entonces se está rechazando perdón, algunos informes están viniendo desfavorables justamente únicamente por la nota de concepto. Y otra de las cuestiones que se está solicitando actualmente es la elaboración por parte del penado, de la persona privada de la libertad, de un proyecto de reinserción social para el afuera una vez cumplida la pena. Esto también es un poco cuestionable porque se exige básicamente a esta persona, o sea, se supone que el Estado le va a dar un tratamiento resocializador y debería darle alguna herramienta como para que cuando salga tenga medios lícitos para valerse, digamos, una vez cumplida la pena. Lo cierto es que esto no ocurre, entonces se le está pidiendo a la persona privada de la libertad que
encima tenga un proyecto para el afuera digamos, con herramientas que el Estado no le brindó. Entonces, parece un poco mucho, ¿no? Pero bueno, yo ya me estoy excediendo del marco teórico y estoy haciendo muchas valoraciones, así que por el momento eh, voy a pasarle la palabra a mis compañeras y después, bueno, discutiremos un ratito más. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, gracias primero por la invitación. Y antes de arrancar, quiero hacer una pequeña cosita del fallo, respecto del fallo que ya hizo mención, que es un déjà vu a lo que ya pasamos con el decreto del año 2016, con la resolución del doctor Suárez, que está aquí presente. Estamos retomando y reiterando nuevamente lo mismo ahora con la ley provincial. Solo eso que lo quería decir, porque se está litigando exactamente lo mismo que en el 2017. Bueno, aclaro que voy a repetir algunas cosas que ya estuvo diciendo Nahuel, básicamente porque todo se circunscribe a un artículo, con lo cual no hay mucho más que agregar que la práctica justamente de este régimen. Como bien dijo Nahuel, solamente está aplicado esto para aquellas personas que están condenadas por los delitos del artículo 56 bis. Por el momento, los que tenemos, con el futuro Código Penal de 900 artículos, vamos a ver qué incluyen y qué excluyen de estos artículos. Este artículo 56 quater empieza hablando de la necesidad de un programa específico e individual, teniendo en cuenta la gravedad del delito, permitiendo o que permita un mayor contacto con el mundo exterior. Esto, entiendo, hay que leerlo a la luz de la frase que les gusta repetir mucho a los fiscales y a veces a los jueces, que la reinserción no necesariamente es externación. Como si realmente, digo, en una unidad superpoblada, y yo lo pienso directamente en Piñero, pero están todas iguales, con prácticamente escasos y casi nulos puestos de trabajo, ofertas laborales, ni hablar del acceso a la educación superior, que también cada vez está más limitado porque se limita a algunos pabellones puntuales o a algunos módulos en Piñero, realmente pudiésemos hablar de esta reinserción que se busca hacer ahora en un año. Esto es una ficción como la gran mayoría de las regulaciones que nos trae la ley penitenciaria. Porque ya si nos vamos a los primeros artículos de esta misma ley, este programa específico debió haberse implementado desde que la persona fue condenada o incluso antes con el régimen anticipado para aquellas personas que están en prisión preventiva. El segundo párrafo, cuando empieza a hablar más puntualmente de qué se trata esto, ya también es engañoso de entrada porque dice que un año antes podrá acceder a la libertad, pero en realidad no accede a ninguna libertad. Los primeros 3 meses se van a dedicar a la preparación dentro del establecimiento. Un poco genérico hablar de una preparación, de que no se sabe muy bien de qué se trata. Y vuelvo a lo que decía antes, realmente se piensan que en 3 meses van a poder preparar a alguien cuando no se lo atendió desde el día cero que está dentro de la unidad penitenciaria, con lo cual es un poquito, si se quiere, ingenuo pensar que en 3 meses la persona va a estar preparada para de golpe tener un contacto con el mundo exterior. Esto sin contar, por supuesto, el tema central, creo yo, que es el tema de los plazos. Es muy raro que realmente se pueda incorporar a una persona exactamente en este año previo a el agotamiento de la condena. Y acá aclaro una cosita, por lo menos acá en Santa Fe, en Rosario, en la justicia provincial sí se está aplicando para cualquiera de los estadios la reducción por estímulo educativo. Eso sí se aplica tanto para la incorporación como para luego las otras etapas. Después, la segunda etapa, que son estos 6 meses, 9 antes del agotamiento, son las salidas con acompañamiento. Yo me quedé pensando porque recién cuando Nahuel hablaba decía que era un acompañamiento familiar. Yo siempre que lo planteé lo perdí. Se toma acompañamiento como acompañamiento penitenciario, lo cual sabemos que también se da un poco de cara con lo que dice la ley provincial en cuanto a la prohibición de las salidas con custodia policial. Con lo cual, ahí es una cuestión. Desconozco si alguien logró que la persona egrese en este régimen preparatorio directamente con familiares. Yo no. No, sí, en el federal yo hablo de la provincia, mundo aparte. Después tenemos esos últimos 3 meses que nos hablan
de la salida sin supervisión, acá retomo lo que decía recién, en realidad se toma sin supervisión penitenciaria, porque ahí es cuando sale con la familia. Por supuesto, diurnas de 12 horas, etcétera. Digo, más allá... No, no, obviamente, sí, sí, todo es muy interpretable acá. Más allá de que, como digo, sea irrisorio o hasta absurdo que un año antes esta persona pueda resociabilizarse cuando estuvo abandonado a su suerte durante toda su estadía y con mucha suerte haya tenido algún destino laboral, alguna capacitación. Y cuando digo estadía me refiero a prisión preventiva y condena, ¿no? Y además cuando, y retomo esta cuestión que estaba diciendo, que me parece bastante importante, que es el tema de los plazos. ¿Por qué digo esto? No sé cómo será en el federal, ya nos enteraremos, pero acá por lo menos 3 meses se tardan en hacer informes. Sumémosle un mes más para que la OGJ nos fije la audiencia, con lo cual ya tenemos 4. El primer tramo, si se cumple con la incorporación a tiempo, dura 3 meses. ¿Qué pasa? Dijimos que el informe lo tenemos recién en 4, la audiencia con el informe la vamos a tener en 4, con lo cual ya venimos con un mes de retraso. Claro. Ahí, entonces, ya venimos con una salida menos. Pero ¿qué pasa? Si después queremos hacer salidas del último tramo, tenemos que pedir los informes 3 o 4 meses antes. Con lo cual, estamos nuevamente en la encerrona de o no me hacen el informe porque tiene muy poquitas salidas con el servicio penitenciario o ya estoy en el vencimiento. Porque esta cuestión de los plazos me parece que es sumamente importante porque es súper acotada con pensar que en 3 meses antes del agotamiento, repito, esto siempre que lleguemos al año antes ya con el informe hecho. Y ni hablar que el servicio cumpla con las salidas. Detalle aparte, porque la falta de móviles es la excusa que tienen a mano todo el tiempo. Entonces, si pretendemos que, como se hace aquí en la provincia, estos 9 meses antes, la fracción de 6, salgan con custodia policial, es muy raro que se cumpla. No sé bien para qué utilizan los móviles, porque ya las cuestiones de salud no se atienden dentro de la unidad, no van más a las audiencias, no los llevan al consultorio médico, no los llevan a juntas especiales, y esto lo digo, capaz que estén patrullando las calles, no lo sé, pero bueno, yo lo que digo lo digo con conocimiento de causa, vivencias personales. Pero vuelvo un poquito a los requisitos y así no me extiendo más. Cuanto a lo que tiene que ver con este requisito que decía recién Nahuel de la observancia regular de los reglamentos carcelarios. Esto es prácticamente lo mismo que se regula en el Código Penal para la libertad condicional. Bien sabemos que la libertad condicional cuando se pensó como una cuestión para la liberación pronta de personas condenadas por delitos, si se quiere, leves por el monto de la pena. Bien sabemos que eso ya tampoco pasa hoy. Esto lo vengo sosteniendo, ya lo dije el año pasado en el panel del Congreso de Ejecución, que no existe más la libertad condicional para las penas menores a 3 años. En la práctica, por supuesto. Y pensar que este régimen anticipado, que se supone que tiene que ser algo mucho más laxo, cumpla con esos mismos requisitos y se lo interprete de manera restrictiva, también genera un coto y una prohibición prácticamente en la práctica, valga la redundancia. Porque incluso hay una interpretación bastante extraña de este cumplimiento regular, porque prácticamente se exige un cumplimiento ejemplar, sobre todo si la persona tiene un comportamiento ejemplar durante toda su condena. En el último trimestre baja a muy buena, ya es causal de que no se cumpla supuestamente con este requisito, y ahí eso, si lo llegas a querer litigar, por supuesto, ya llega hasta el vencimiento trabajando una judicialización de la interpretación de este requisito. Por eso, y también teniendo en cuenta a los delitos para los cuales está prevista esta ley, la verdad que pensar que la gran mayoría puede llegar a tener realmente un informe favorable para este beneficio también es sumamente, no quiero usar otra vez la palabra ingenuo, pero la voy a usar, porque yo creo que, y repito, lo que yo veo todo el tiempo solamente se consigue con los casos de robo con arma. En un delito sexual, en un delito del 80, es muy raro que una persona que viene, bueno, el 80 ni hablar por el tema de la perpetua, pero sí, en una tentativa del 80,
es muy difícil pensar que alguien realmente va a tener un informe favorable, aunque sea para estas salidas con custodia, ni siquiera estos meses antes del agotamiento. Por eso es que vengo a tirar malas noticias, supongo, un poco de cómo se está aplicando. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero que no nos extrañe que en cualquier momento nos digan que como no está regulado en la ley provincial, se deja de aplicar el 56 cuater para los presos provinciales. Nada más. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ser un poco más pesimista que Nahuel, que dijo que sí, que el 56 cuáter es una alternativa para aquellos condenados por el 56 bis, por los delitos que están previstos en el 56 bis, es una alternativa mala, digamos así. Una pequeña consideración histórica. El nombre del régimen preparatorio para la liberación es viejo, viene ya de las reglas Mandela, de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas, que como saben por el fallo Verbinski debemos interpretarlas como pautas para tener en consideración o pautas interpretativas para el artículo 18 de la Constitución Nacional. En la regla 87 de las reglas Mandela ya se aconseja a los ordenamientos internos jurídicos de cada país a establecer un régimen preparatorio para la puesta en libertad de los condenados, obviamente a fin de garantizar la progresividad en el régimen de ejecución de la pena. Y esta regla fue citada concretamente por el diputado Petri cuando propuso la reforma, anticipándose a las críticas que ya sabíamos que íbamos a tener respecto de este régimen. En la justicia federal... ¿Qué? Citó la 50 y pico porque era la revisión, bueno. la anterior de la revisión. La 50 y pico. Respecto, bueno, de la justicia federal, como saben, nosotros estamos conviviendo con el sistema acusatorio y con el sistema viejo. De todas maneras, dentro del sistema acusatorio, el tratamiento del régimen preparatorio para la liberación, lamentablemente, lo seguimos sustanciando por escrito. Ya mis colegas citaron todas las falencias de la normativa del 56 cuáter. En el federal, estas falencias quisieron ser contempladas o estas lagunas cubiertas por estos boletines públicos informativos del Servicio Penitenciario Federal. Agregando lo que dijo Nahuel, uno de los primeros boletines públicos informativos, que fue el 798 del año 2022, lo que estableció además es que este informe que pronostique de forma individualizada y favorable a la reinserción social no solamente tenía que ser elaborado por el director del establecimiento y por los peritos del organismo técnico criminológico, sino también por el Consejo Correccional. Y este boletín informativo además habla de 3 informes. El primero para la incorporación a la primera etapa, que hasta el día de hoy no sabemos qué hacen en intramuros para esta preparación a la incorporación, para pasar a la segunda etapa, para las salidas anticipadas. Un segundo informe, obviamente, para la evaluación de la concesión de las salidas y un tercer informe para las salidas sin supervisión. Dentro de la práctica en la justicia federal, estas salidas con supervisión, por lo general, se concretan asignando un tutor dentro del seno familiar del condenado. No hablamos de acompañamiento del servicio penitenciario por la sencilla razón que es imposible realizarlo, teniendo en consideración que los establecimientos carcelarios en el ámbito federal los tenemos distribuidos por todo el país. Solo tenemos ahora la nueva cárcel de Coronda, que además no aloja a presos de alto riesgo, alto perfil para la provincia. Además de estos informes, este boletín informativo añade, que esto sí me parece destacarlo como favorable, que la persona privada de la libertad, ella misma elija el objetivo de las salidas, es decir, si van a ser afianzamiento familiar, concreción de una propuesta laboral o, por ejemplo, un tratamiento médico. Y entonces, este boletín informativo lo que indica es que va a intervenir el área del servicio penitenciario que corresponda
a los objetivos propuestos por la persona privada de la libertad. Esto ha generado otras consecuencias dentro del ámbito de la jurisprudencia, de la aplicación práctica, porque se tiende a confundir el régimen preparatorio para la liberación con las salidas transitorias del artículo 17. Llegando al absurdo incluso que en el 2024 un tribunal oral en lo criminal federal de Cava rechazó la incorporación al régimen preparatorio de la liberación de una persona condenada, teniendo en consideración que no se cumplían los requisitos del artículo 17 reformados por la 27375, que exige en determinadas penas un cierto tránsito por el periodo de prueba. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque el Boletín Público Informativo del Servicio Penitenciario, el número 792, indica expresamente que no deben confundirse los regímenes, es decir, el régimen de salidas transitorias con el régimen preparatorio para la liberación. El Boletín Público Informativo del Servicio Penitenciario Federal, el 798, que es el que nombraba Nahuel, establece que resulta de aplicación el estímulo educativo para el régimen preparatorio para la liberación sin hacer ninguna aclaración respecto de la valoración de estas reducciones. Es decir, podemos interpretar que es una reducción para la incorporación a la primera etapa, o que si el estímulo educativo es mayor, podría incorporarse anticipadamente a estos regímenes de egresos anticipados de la segunda etapa con acompañamiento. Sin embargo, y la mala noticia es que posteriormente, este año, el Servicio Penitenciario Federal dictó el Boletín Público Informativo 851, que implicó un retroceso enorme en todas estas regulaciones, obviamente acompañando el contexto y la época. Lo primero que establece el Boletín Informativo del Servicio Penitenciario es que el régimen preparatorio solo se va a aplicar a personas condenadas por sentencia firme. Es decir, dejamos afuera a aquellos del REAP y a aquellos condenados no firmes. Otra de las cuestiones que también establece este Boletín Público Informativo es este requisito adicional de la nota de concepto, que va a ser ahora necesariamente muy bueno 7. Además, el Boletín Público Informativo 851 indica que el estímulo educativo solo se va a valorar para la incorporación a la primera etapa del régimen preparatorio para la liberación, con lo cual no lo podemos utilizar para adelantar etapas y llegar a la segunda o tercera etapa, que son la de los egresos anticipados. Sí, mucho más restrictivo. La buena noticia es que desde la práctica judicial, concretamente la Justicia Federal de Rosario, se tiende a declarar la inaplicabilidad del Boletín Informativo 851. Principalmente cuando el único motivo del rechazo a la incorporación de un condenado a este régimen sea la nota de concepto. Por lo general se requiere una nota de concepto 5, bueno, y obviamente las justificaciones que se utilizan para declarar esta inaplicabilidad son el principio de legalidad, reserva de ley. Se cita como antecedente jurisprudencial Gramajo y Vigo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vigo, concretamente, que indica que la administración no puede añadir requisitos en las incidencias de ejecución penal para valorar las pautas para los egresos anticipados. Ahora bien, otra de las cuestiones que hemos detectado cuando en la práctica se declara la inaplicabilidad de este Boletín Público Informativo es que el Servicio Penitenciario Federal, a través de apoderados, recurre las resoluciones, intenta recurrir las resoluciones. Sí. Nos presenta recursos de revocatoria en caso de providencias y recursos de casación en casos de resoluciones que declaren la inaplicabilidad, diciendo que el juez dictó esta incorporación desatendiendo los objetivos previstos por la Administración Penitenciaria. En Rosario, por lo general,
lo que se hace es rechazar el recurso, obviamente por el 491 del Código Procesal Penal de la Nación y el 432, diciendo que el Servicio Penitenciario Federal no es parte. En materia, una locura. También otra de las pautas que se consideran para declarar la inaplicabilidad de este boletín informativo tiene que ver con aquellos presos federales que están dentro del ámbito carcelario provincial, que a raíz del artículo 38 de la nueva ley de ejecución de Santa Fe, también se exigen determinadas pautas para la determinación de la calificación del concepto que no están previstas en el 56.4. Acá lo que se dice es lo que se resuelve es la inaplicabilidad de la ley de ejecución provincial, tratándose de presos federales, y entonces si esa es la única causal para la no incorporación al régimen preparatorio para la liberación, algunos jueces ordenan directamente la incorporación. En un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza, el número 2, en mayo de este año, además, el juez no solo ordenó la inaplicabilidad del boletín informativo 851, sino que también, atendiendo al tiempo de demora que había generado la incidencia respecto de la aplicación de este boletín informativo, adelantó los plazos para que el condenado pudiera acceder ya a la segunda etapa del régimen preparatorio para la liberación. A destacar. Dale. Algunas consideraciones también adicionales. Se genera una situación de desigualdad con los presos que están en prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos cumplir con la primera etapa del régimen preparatorio. Entonces lo que hacemos, por lo menos en Rosario, es directamente ordenar informes al organismo de control, cumplido el requisito temporal, es decir, 1 año antes del vencimiento de la pena, sea Dirección de Control y Asistencia a la Ejecución Penal, o la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, monitoreo. Cumplidos estos requisitos, por lo general estos organismos suelen dictaminar favorablemente, se incorpora el condenado directamente al régimen de egresos anticipados, incluso encontrándonos 1 año antes del vencimiento de la pena. Cuestiones que no están resueltas. Aplicación del régimen preparatorio para la liberación en penas cortas, porque el Servicio Penitenciario Federal ha establecido un programa específico para penas cortas, pero nada dice respecto de la aplicación del régimen preparatorio en las penas cortas, considerando el requisito de temporalidad. Otra de las cuestiones también a evaluar es el tema de los regímenes diferenciados, es decir, regímenes de alto riesgo y alto perfil, si corresponde o no el régimen preparatorio para la liberación, y también no hemos tenido, por lo menos ahora hasta el momento, resolución alguna respecto de la aplicación del estímulo educativo para saltear etapas, es decir, para llegar a las salidas o los egresos anticipados en una temporalidad previa. Como ven, las lagunas son muchas y esperemos que el control judicial las llene de alguna forma. Gracias. Ahí ya están levantando la mano, así que ya les paso el micrófono. ¿Qué tal? Bueno, yo quiero dejar mi opinión a favor de la ley, porque la ley realmente fue una honestidad ideológica. Y eso nos permitió a nosotros defensores negociar diferente con los fiscales. Antes uno lo convencía de firmar una brigada de 4 o 5 años y decía, bueno, te va a tocar posiblemente si te portás bien la libertad condicional. Lo cual tampoco pasaba. Muchas veces, dependiendo digamos, el buen litigio del abogado, podemos tener un buen tribunal, como el Oral 3, con una muy buena secretaria, y podría convencer al juez, depende que va variando, rotando, de que asuma ese riesgo con la exposición política que implica para los jueces si esta persona hace una macanita o un macanón cuando estaban en ese periodo de libertad condicional. Lo cual, entiendo yo, que creo que todo va a ir hacia esta línea, ¿no?
se vienen tiempos de reformas legislativas seguramente en la Argentina y vamos a ir hacia una pena que sea literalmente castigo y nos dé una herramienta diferente de negociación. Porque hoy en día creo que el 99 o 98% de las condenas son a través de abreviados, así que no le tengo tanto miedo a este régimen. Creo que es más honesto. Sí me preocupa los fenómenos de alto perfil, que es otra discusión que la podemos dejar abierta, pero realmente yo comprendo las problemáticas que tiene la ley. Sé que algo Nahuel litiga, yo lo miro y digo, estás litigando por 3 meses. Digo, negocia mejor el abreviado y listo. O sea, esto creo que, no sé, yo valoro el esfuerzo que hace Nahuel en la Defensoría, el esfuerzo que hacen todos los litigantes, pero realmente los litigios son por unos meses diferentes. No sé cuánto es lo que le ganás a la persona, pero en realidad no le quiero bajar el precio al tema que es apasionante, pero yo creo que es una ley que nos trajo una honestidad ideológica. No, no, quería opinar usted. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo solamente lo que te voy a decir, Mito, yo no le veo nada bueno a esta ley. Si bien dije que el régimen preparatorio para la liberación era algo digamos, a rescatar, o sea, básicamente es, bueno, a nada, tenés una o dos salidas, como vos decís, es algo que litigás por 3 meses. De hecho, si te dicen que no, no tenés forma de patalear, porque vas a casación y no, ya está, se te venció la condena, digamos. El tema es que esta ley lo que viene a hacer básicamente es a desconfigurar todo, digamos, la idea de una ley de ejecución progresiva. Porque te pone la idea de las trabas, o sea, te pone traba en absolutamente todo. O sea, no puedes acceder al periodo de prueba, no puedes acceder después. La libertad asistida ahora es más difícil acceder a la libertad asistida que a la libertad condicional. O sea, tiene tantas trabas. En el mismo artículo, 3 veces dice que no se puede si tenés artículo 56 bis. 3 veces en el mismo artículo. Entonces, esto es claramente, o sea, digamos, poner trabas a la Bartola en toda la ley sin ningún tipo de sistematicidad, sin ningún tipo de idea de sistema, sino simplemente bloquear toda la posibilidad de salida anticipada. Entonces, bueno, digamos, a todas estas trabas que pusieron, por lo menos que me des un año antes la posibilidad de que tenga alguna que otra salida transitoria, bueno, te la compro, ¿qué querés que te diga? Que sí me parece interesante que es que la persona cometa un delito estando dentro de la cárcel, un delito que no es, o sea, le pone un bollo a alguien, porque unifica condena y ya tiene la chance de que unifiquemos la condena y pasemos a discutir qué régimen se aplica. O sea, yo lo que le recomiendo es, no vas a tener ningún beneficio por un caso de narcotráfico, un homicidio simple creo que no está dentro del... Bueno, le conviene matar a alguien, unificar pena y va a tener un régimen mejor. Claro, es una cuestión estratégica, pero le van a cometer un delito. Hasta homicidio se acepta. Pero creo que la jurisprudencia ha sido variando en ese tema de unificación. Te puedo asegurar que si unificás para que venga a la provincia, lo matás. Perdón, te agrego algo. Las unificaciones no siempre van en la ley más benigna, te aviso. O sea, últimamente tenemos muchas unificaciones con la reforma, o sea, ley anterior y ley posterior, y unifican con la posterior. O sea, no es un criterio unánime, digamos, la ley más benigna. Está prendido. No iba a hacer pregunta, Nahuel, iba a hacer también dos valoraciones. Primero, me atrevo a decir que hoy estamos en un sistema un poco más garantista en lo que es tanto el proceso como lo que es ejecución en el federal que en el provincial. No, en serio, bueno, sí, por eso me atrevo a decir eso. Por eso, como dijo recién Jorgelina, si viene al provincial pobre, que Dios lo ayude. Entonces, primera valoración es esa, que hoy podemos decir lo que es ejecución está mejor el federal que el provincial. Y me daba risa recién, risa. Escuchaba los planteos que vos hacías y que el Poder Judicial llene esas lagunas. Y con los planteos que ustedes están teniendo hoy, o los que vienen suscitándose en la praxis judicial federal, es como que nos vienen pisando los talones a nosotros en la provincia con temas por ahí que ya venimos trabajando o venimos, digamos, litigando
o superando o que ya están, digamos, abordados y perdiendo, sí, por supuesto, Sonia hablar, ni perdiendo, y bueno, y que desde el provincial le deseamos suerte, que ojalá que le salga mejor, pero sí, es por ahí no ser hipócrita y escuchaba lo que era el instituto del régimen preparatorio para la liberación, que desde ya te digo que van a salir los planteos que como no está regulada en la nueva ley, no se aplica, ya lo vamos a venir a pasitos. Em, es un engaño pichanga, chicos, porque vamos a ser sinceros, es porque no tenían régimen, digamos, de progresividad de la pena a los 56 bis. Bueno, vamos a tirarle un hueso, le damos el régimen preparatorio para la liberación, para llamarlos de que tengan progresividad. Y en la práctica es exactamente lo que vos dijiste, Jorgelina, es como la libertad condicional para los delitos que tienen pena de hasta 3 años, que en la práctica es de imposible cumplimiento y esto es de imposible cumplimiento. Por eso me gustaría saber, los que litigan en el provincial, cuántos, digamos, asistidos tuvieron que llevaron a la práctica institutos del 56 Cuater, si tuvieron o no. ¿Sí? Uno. Vamos, ¿quién da más? A ver cómo la Tana Ferro, ¿quién da más? Bueno, ya hace de junio que no estoy más en ejecución, pero ¿ganado estamos hablando? No, litigado un par, largos, pero ganados 2, 3. Te estoy hablando desde que salió la ley. Ponele, ponele. Pero como te digo, con esto de la custodia policial y después con suerte llegaba a ser una con la familia o ahí ya venía negativo. No se entiende muy bien por qué, pero ya venía negativo. Una cosita que antes dijeron y me gustó cuando hablaste vos del servicio penitenciario apelando. Bueno, acá en Santa Fe plantearon el derecho de defensa del servicio penitenciario. Sí. A la doctora acá Lucero en un caso de menores encima. Sí, ahí. Es que este tema acá con mi colega es algo que nos quema el cerebro todos los días. Porque yo no voy a hacer preguntas, sí una pregunta en particular con lo federal, porque bueno, en la provincia ya sabemos cómo es la situación, pero que si han tenido planteos respecto de presos o alto perfil o con el sistema de alto riesgo, hayan tenido algún tipo de acceso a lo que tiene que ver con los egresos anticipados, o sea, salidas transitorias, libertad condicional, libertad asistida o este RPL, si han tenido alguna experiencia en lo que va este tiempo que se vienen aplicando estos institutos. Y después, sí, lo segundo es una opinión completamente personal. A mí en lo particular me asusta lo que estamos viviendo, lo que se viene viviendo y la inacción por parte de los operadores judiciales. Primero desde el desconocimiento que tienen los fiscales. Los fiscales hoy te negocian abreviados a 3 años diciéndote hace 6 meses que están en prisión preventiva, en 2 meses tener la libertad condicional. Y a mí eso me asusta y me preocupa que los fiscales estén en una completa en Narnia, vamos a decir, porque sí, no tiene otra lógica y sentido. Me gustaría que esté sentado algún fiscal o alguna fiscal federal o de la provincia realmente para darnos Entiendo que no todos hagan ejecución y eso también, ¿no? Esta cuestión de la división administrativa hace que uno se vaya perdiendo, yo lo puedo entender. eh, pero cuando te plantean esas cosas, vos te agarrás la cabeza y decís, ¿vos sabés lo que pasa dentro de las cárceles? O sea, uno tiene realmente conocimiento. Personas que incluso están con sistemas de alto perfil, y el caso que trajo la doctora Pozo era una persona que hace meses que tiene la posibilidad de estar dentro de las salidas transitorias, que tal vez si no hubiese estado inserto injustamente en el régimen de alto perfil, porque se logró la descalificación administrativa de esa persona dentro del sistema de alto perfil, hoy estaría con salidas transitorias y no con esta aplicación de la ley. Por lo menos hubiese accedido a ese beneficio, entre comillas, me gusta llamarlo derechos. Sí, a mí son derechos, bueno, nos seguimos escuchando como beneficios. Eso, el desconocimiento por parte de la Fiscalía, la pérdida absoluta de objetividad, del deber de objetividad que tiene la Fiscalía cuando apela innecesariamente a resoluciones como la de Leiva, o se opone sin fundamento alguno cuando los informes incluso del servicio penitenciario son positivos. En el caso que yo tuve el régimen preparatorio para la liberación, donde la persona fue con informes positivos, la Fiscalía aún así se opuso a que la persona acceda. Entonces, ¿dónde queda el deber de objetividad? Y lo otro que me preocupa
es que los jueces están desoyendo el artículo 18 de la Constitución Nacional, que son los únicos responsables de lo que pasa dentro de las cárceles. Y eso va a traer consecuencias internacionales para Santa Fe. Digamos, ya tenemos el Comité de la ONU contra la Tortura, que fue explícito respecto a la provincia de Santa Fe, y lo que dijo respecto del sistema para las personas privadas de la libertad, alto riesgo o alto perfil. En el federal por lo menos te notifican que la persona está incorporada y lo revisan cada 6 meses. En la provincia, no sé, los habeas corpus no existen. Es terrible lo que está pasando. Hay que trabajar sobre una realidad concreta, que es lo que sucede en la práctica. Lo legislativo, lo normativo, lo demás es decorado para ir a hablar a las audiencias, porque la verdad que no se tiene en cuenta. Pero el artículo 18 es muy claro y todavía eso no se modificó. Bueno, te respondo lo de alto perfil, alto riesgo. Hasta ahora no, pero porque las penas son muy largas. O sea, tenemos que hablarlo dentro de 5 años. Todavía estamos viendo si es visita con blindex o sin blindex en el caso de menores. La única morigeración que vi de un preso de alto riesgo, dimos una detención domiciliaria porque era una situación de salud extrema, con obviamente pulsera, GPS, etcétera, que fue como un solo caso testigo en toda la Justicia Federal de Rosario. Respecto a lo que decías de los fiscales, un breve comentario. La unidad fiscal de ejecución en el federal, por ejemplo, directamente ellos piden la inaplicabilidad del boletín informativo 851 respecto de la nota de conceptos, y todo el resto de los informes están bien. O sea, un poroto para la fiscalía en ese sentido. Sí, bueno, lo cambió. Y obviamente régimen de alto riesgo y alto perfil, sí, entiendo que el de alto riesgo de la provincia no tiene palabras. Incluso hemos tenido presos de alto riesgo de alto perfil en la provincia que nos piden venir al federal para ser incorporado al régimen de alto riesgo del federal. Y algunos presos de alto riesgo de la provincia que son trasladados después al federal porque son condenados federales, luego no quedan bajo el régimen de alto riesgo. Sí, retomando un poco esto que decían de de las preocupaciones, a mí me preocupa muchísimo la injerencia del servicio penitenciario. Antes la materia de ejecución era una materia donde el servicio penitenciario estaba muy presente precisamente por las decisiones administrativas que tenían que ver con la vida del detenido. Hoy creo que el servicio penitenciario, acorde, digamos, a la política imperante, se está metiendo en otras áreas y, como bien dijo recién, en área de menores. El servicio penitenciario plantea recursos todo el tiempo y esboza el derecho de defensa. Eso es gravísimo. Gravísimo porque un poder del Estado no tiene ningún derecho de defensa. Sabemos perfectamente que el derecho de defensa le pertenece a las personas, a los justiciables. Entonces, no es solamente preocupante a nivel de derecho penal de ejecución. Hoy día que se esboza que el nuevo sistema penal acusatorio que nació en junio, hoy día vemos que la verdad entre nosotros, mi opinión, venía siendo mucho más garantista el viejo sistema que estábamos abandonando que el que estamos ingresando o el que ya tenemos. Así que creo que hay que acudir a los jueces, a la Cámara, a todos los lugares que sea necesario, porque realmente los derechos están en juego. Gracias. Bueno, la verdad que me gustaron mucho las exposiciones, sobre todo porque es un tema que realmente no manejo, porque estoy en la parte de garantías, así que les agradezco. Debe ser el primer día que vengo acá y estoy orgullosa de decir que trabajo en la justicia federal, así que nada, estoy la verdad muy contenta. No sé cuánto va a durar, pero estoy contenta hoy. Así que nada, mi pregunta por ahí, me quedé con dos reflexiones. Primero, el temita del derecho administrativo en ejecución penal, o sea, la verdad que cuando escuchaba los numeritos de los boletines como que estaba media mareada, no entendía muy bien qué estaba pasando, y me chocaba un poco, sobre todo por ahí cuando vos, Lucía, mencionabas los fallos y los principios que ustedes mencionan, que me parece que está muy bien, pero digo, la cantidad de tiempo que tienen que invertir en hacer esas interpretaciones por ahí en contra de estos boletines informativos que no dejan de ser cuestiones del servicio penitenciario que, perdón, pero me parece una cuestión completamente contraria
a todos los principios del derecho penal. Y después, en segundo lugar, por ahí me gustaría saber un poco más, si me pueden contar, sobre todo quienes están en la provincia, qué pasa con este derecho de defensa del servicio penitenciario, porque me parece fascinante, a nivel negativo, digo, ¿no? O sea, me parece una locura, no lo puedo entender. Y digo, es la política criminal de lleno de alguna manera, porque ¿qué objetivos? El objetivo de tener a la gente encerrada, el objetivo de ir en contra de los fines de que estamos diciendo que tiene la pena, o sea, no entiendo. La verdad que eso me asustó un poco también. Así que, bueno, esa es mi pregunta, si me pueden ampliar un poco. Me perdí un poco, pero primero, una cosa de esto que vos hablabas recién, que mencionaban los chicos de los boletines informativos, por lo menos tienen algo a donde acudir. A nosotros nos citan resoluciones, memorándum, memos que no los conoce nadie. Nadie sabe, lo pedís a los jueces, tampoco lo tienen, con lo cual, te, no sé, te pueden decir que te van a llevar presa vos por un memo y tenés que ir Pero porque no no lo tenés encontrás idea. directamente. Claro, entonces también vas medio encima litigando a ciegas porque no sabes qué fue lo último que se les ocurrió hacer. Claro, sí, sí, pero tener una suerte. No, a ver, en el caso este del derecho de defensa que había sido el de Ari, que había sido, entiendo, por una cuestión de la presencialidad de los menores, ¿era eso? De la presencialidad de los menores en las audiencias, porque en función de lo que dice la ley de ejecución, no los llevan a los niños a audiencia. Ahí es cuando se había armado la situación em, y el servicio penitenciario había planteado esta cuestión del derecho de defensa, dato de color, y la audiencia de cámara la fijaron con el menor por Zoom. Como que, bueno, estamos litigando esto y me lo traes por Zoom, es como medio todo chino. Pero sí, hay una cuestión de creencia de superioridad y de todopoderoso. Porque una de las cosas que yo mencioné antes, por ejemplo, es no lo llevan a juntas especiales. Porque la salud se atiende en la unidad. Eventualmente debe ser que o no saben leer o no saben que hacen juntas especiales. Porque yo quiero que me digas si esta persona puede estar o no en juicio. No quiero que lo vea un psicólogo dentro de la unidad. Con lo cual, por eso te digo, hay una cuestión de creencia de superioridad que por supuesto está avalada desde arriba, no es que se la creyó el subadjuntor. Por supuesto que esto viene con una bajada de línea, como viene la bajada de línea en los informes negativos, y ni hablar de esta cuestión que también hablaban de los alto perfil, porque en la provincia, además de la falta de información, porque hay un correo electrónico al cual vos le pedís, che, revisá la situación de este flaco, porque está preso por violencia de género, nadie te va a contestar. ¿Por qué? Porque un día se les ocurrió que el 7 y el 8 eran alto perfil y todos los que estaban ahí, yo todos los presos que tenían esos dos pabellones, ni uno era alto perfil. Robo, tentativa de hurto, violencia de género, nada. Después se les ocurrió que el 5 y el 6 también, pero ¿qué hicieron? Trajeron a los del 13 y 14 al 5 y el 6. Entonces tenés como alto perfil, nivel de 2 y 3, a uno que se llevó una manzana de la verdulería. Por eso te digo, y eso te genera una litigación eterna para que le saquen el alto perfil, que cuando llegaste a los 6 meses a la audiencia, te llega el servicio penitenciario y te dice, ah, no, no es más alto perfil, ¿eh? O sea, como que ya nos dimos cuenta. Entonces, también esa, que influye, por supuesto, en esto, porque sí, los alto perfil, para una salida ordinaria, tenés un informe extra que hacer. Entonces, acá, bueno, ni hablar para un 56 cuate donde lo tuviste encerrado vestidito de naranja ahí adentro y pretender que el día de un día para el otro salga. Es toda una ficción, básicamente. Y ni hablar, como decían antes también, esto de que lo dijo, creo que lo había dicho ella, que anda a litigar, anda a arreglar con los fiscales. En su vida pisaron la cárcel, no saben ni dónde queda. No saben que en el complejo penitenciario hay 4 unidades. Mira si van a saber que la libertad condicional no te la dan más y que no tenés ni siquiera salida y cuántos meses tenés que esperar si tenés más de 5 años de condena. No hay chance. Con suerte lo saben los jueces a eso, los de ejecución. Me quedé pensando sobre estas omisiones de la nueva ley de ejecución de la provincia, que tampoco tiene, por ejemplo, capítulo educativo, la ley de ejecución penal de la provincia. Entonces nos ha pasado pedir informes para estímulo educativo y que nos digan, no, no, si la ley de ejecución penal nueva no tiene capítulo de educación, no hay estímulo educativo. La jueza en ese caso lo había ordenado que nos lo manden, pero yo pienso qué pasa si después esto se apela, el Ministerio de Seguridad lo apela, como viene apelando estas resoluciones, y llegamos a la maravillosa Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria. Probablemente nos encontremos con que no hay más estímulo educativo para las personas que se rigen por la ley de... Algo que me acordé, que antes decían, hablaban de los plazos para pedir los informes.
me ha pasado de pedir los informes de RPL con tiempo para que lleguen antes del plazo y se pueda pedir, digamos, y no esté pasado de ese plazo. Y me dijeron, 2 meses antes lo pedí, me dijeron que era prematuro el pedido, entonces no lo hicieron al informe. Entonces después lo volví a pedir al mes, lo reclamé, lo recontra reclamé, me llegó 3 meses tarde el informe, o sea que ya la primera etapa ya absorbida por la demora del servicio penitenciario. O sea, ¿en qué quedamos? Si es prematuro y después no me lo da en tiempo y forma, entonces ¿cuándo lo planteo? Es algo también digamos, a considerar, porque la verdad que el servicio penitenciario en ese sentido se maneja bastante mal. De lo que vos decías, Nahuel, que vuelvo a citar este boletín público informativo del 851, me acordé que lo destacable de ese boletín, para citar algo bueno, es que obliga al asesor legal, que obviamente no se cumple, pero bueno, de el establecimiento carcelario a en los primeros días del mes a establecer quién estaría en condiciones 30 días antes para ingresar al régimen preparatorio para la liberación y a celebrar una entrevista con esa persona privada de la libertad informándole las condiciones del régimen. Y lo que decía Victoria, bueno, respecto de los boletines públicos informativos, sabemos que acá conviven dos poderes, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad, la Administración Penitenciaria se regula por este derecho administrativo, el juez de ejecución, Romero Cacharane, tiene la obligatoriedad del control judicial de la pena. Obviamente estos boletines informativos los que deberían hacer es fijar pautas para la evaluación de estos institutos o para las intervenciones de las distintas áreas, no añadir requisitos previstos legalmente y más cuando son mucho más gravosos que los previstos normativamente. Bueno, si nadie más tiene comentarios. Bueno, primero agradecer especialmente a los disertantes y a todos los que vinieron por tener preocupación por un tema tan particular, que es tener en cuenta que detrás de cada pena hay un ser humano. Generalmente siempre se toma en consideración que detrás de cada pena, o se está tomando en consideración socialmente que detrás de cada pena hay una solución. E históricamente la solución siempre ha sido de exclusión. En los estados antiguos, la forma de solucionar el problema del que cometió un delito era ejecutarlo. Después hubo una salida un poco más racional que estuvo presente en el derecho argentino hasta principios del siglo XX, que era expulsarlo. Lo echamos del país, más allá de las repercusiones que puede tener el régimen migratorio ahora, pero eso era una pena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su momento dijo que no era parámetro proporcional para aplicar prisión preventiva, porque no implicaba encierro, sino expulsión. Existía. Pero después, tendiendo a una especie de mayor racionalización, dijeron no lo echamos, lo encerramos. Y cualquier persona encerrada, más allá de que con el transcurso del tiempo hasta puede generar mal olor, genera costo, genera preocupación. Y si lo tengo encerrado porque digo que hizo algo malo, genera preocupación en todos los demás. Por eso la gente no quiere tener una cárcel cerca, donde ahí en la cárcel, si sale alguien de la cárcel, que va a querer hacer? Escaparse lo más lejos posible, no quedarse, pero la preocupación es que están encerrados. Y entonces eso después decanta en que se transforma en que si están encerrados, no queremos que salgan. No queremos que salgan. Pero racionalmente en la evolución para explicar el encierro, se dijo que lo encerrábamos para que vuelvan y se incorporen valiosamente a la sociedad. Bueno, esa es la ecuación que no cierra, la pena de encierro como un mecanismo para que la persona se reincorpore a la sociedad. Es un desafío para el Estado en donde las consecuencias de que no se cumpla con el objetivo los paga el condenado. Porque si me tenés encerrado, privado de mi libertad, para lograr que yo me reincorpore y no lo lográs, hoy por hoy el mundo tiende justamente hasta esa ecuación donde el miedo
persiguiendo la exclusión del que pudo haber cometido una infracción, un delito, vamos a llamarlo técnicamente, está presente en la sociedad. Por eso se buscan, se proponen y se aplauden todas aquellas decisiones que tiendan a prolongar los encierros. Pero las normas con las que jugamos los abogados dicen que el encierro tiene como objetivo la reincorporación y ahí se produce la crisis. Si yo te encierro para que vos no aparezcas más, para que vos no andes de vuelta por el barrio, ¿le suena que agarren y digan, lo vi caminando por la calle? Claro, ¿qué querés que haga? En algún momento iba a salir. No, no lo quiero más. Antes lo echaban de los estados, antes lo echaban de las ciudades. Y ahora la sociedad reacciona frente a eso. Y nosotros tenemos las normas que dicen, no, es de alguna manera un éxito que vuelva a caminar por las calles si logramos reinsertarlo. Y el costo está en que si esa persona no se reinserta efectivamente, lo que se juzga en posible comisión de nuevos delitos, todos le van a echar automáticamente la culpa a los operadores judiciales que permitieron que salga, sin ni siquiera hacer una tarea estadística para ver cuántos de los que salieron cometieron nuevos delitos. Porque si vos me decís, salieron 100, los 10 delinquieron, la pucha. Ahora, esa tarea estadística nunca la vi en los medios de prensa. Tratar por lo menos de tomar ese punto de referencia racional o razonable para criticar un sistema, y todo lo que estaba pasando va en ese sentido. Se va a chocar, van a chocar permanentemente, ustedes que están muy metidos en la ejecución penal, contra normas que si las aplicasen racionalmente a partir de los principios constitucionales de finalidad admitida para la pena, no van a poder superar la crisis. Pero en la práctica se va a tender a buscar la forma de dogmáticamente darles la interpretación que limite el riesgo de que esa persona vuelva al integrarse a la sociedad, vuelva a delinquir y la culpa sea asignada al sistema. Ese es el campo de batalla. Esa es la parte, vos hablaste pesimista o dijiste más pesimista todavía. Bueno, ese es el campo de batalla en el que ustedes se encuentran. Ahora hay que salir con algo bueno, con algo a favor. Bueno, ¿qué es lo que está a favor? Esto y ustedes. ¿Por qué? A instancia de uno de los integrantes jóvenes del instituto, ahora son casi todos jóvenes, el último soy yo, pero bueno, que convocó a un montón de gente joven, que consiguió que algunos jóvenes que hacía mucho que no venían, viniesen, y que han convocado gente que está preocupada por este tema y que demuestra lo siguiente. Por un lado, demuestra lo que es muy importante, que es el compromiso. Porque todos ustedes hablaron de temas que conocen, que saben, que han estudiado, con posiciones jurídicamente e ideológicamente firmemente asumidas. Eso, a la larga, paga un precio, a veces muy a la larga, pero todo ha empezado de esa manera. El derecho penal liberal empezó con autores que justamente adoptaban posiciones críticas de esa naturaleza, donde criticaban lo que estaba pasando, lo hacían con razonamiento, con fundamento. Muy bien, se necesita gente joven que tenga ese compromiso. Ustedes lo tienen. Y eso es lo bueno de que hay que llevarse de esta reunión. Lo bueno que hay que llevarse de esta reunión no son las reflexiones de Mito, siempre negativas. Nos va a ir mal, nos van a decir que no, aunque sean realistas, sino el posicionamiento de ustedes. Lo estamos planteando, miren lo que planteamos, lo vamos a seguir peleando. Y eso es sumar al compromiso la pasión. Esos dos elementos juntos, a la larga, siempre generan algún tipo de resultado. Esta reunión última, académica, del año, propuesta, impulsada por Nahuel, sobre un tema que en realidad ninguno de nosotros nos convoca demasiado porque estamos más metidos en otro tipo de
estructuras, incluso formales, dogmáticas, procesales, pero que él sigue militando, porque es una militancia. La realización de esta reunión, la puesta en preocupación por este tema y la crítica con fundamento desde posicionamientos ideológicos que con base constitucional y convencional confrontan abiertamente sobre los humores sociales en este momento presentes y que tienen de trasfondo una disputa, un debate, que es el verdaderamente central, que es la pena, no la pena de ejecución, la pena en sí como institución. En procesal penal nosotros discutimos a rajatabla todo lo que tiene que ver con cómo se tiene que recorrer un camino para que válidamente a una persona la consideren culpable y eso habilita al Estado a aplicarle una pena. Pero cuando llegamos ahí, viene la gran pregunta filosófica. ¿Qué hacemos con el culpable? ¿Por qué lo hacemos? ¿O para qué lo hacemos? Y eso todo se enmarca en este posicionamiento que repercute en las instituciones que ustedes ven. ¿Qué queremos hacer? ¿Lo queremos excluir? Hoy le mandaba dos cosas a Nobel, siempre le mando. Hechos históricos, uno de ellos. Los norteamericanos tuvieron 21.000 desertores, creo que decía así, en la Segunda Guerra Mundial. 21.000. Eligieron a uno para hacer un ejemplo y lo fusilaron. Respondieron a su bagaje histórico, donde agarraban a un tipo robando una vaca y lo colgaban para que los demás no roben la vaca. ¿Queremos hacer eso con la pena? Pongámonos de acuerdo. Pena ejemplar. Está presente. Si yo les pregunto a ustedes como abogados, me van a decir, no. Si le pregunto a ustedes como operadores judiciales y rasquetean, ¿qué me van a decir? Lo van a reflexionar. Ahí está la discordancia entre lo que hemos construido, principios, a partir de razonamientos y de proposiciones lógicas y de toma de posicionamiento y de reconocimiento de que el otro también es un ser humano, y lo que sucede en la realidad, donde eso ni siquiera a nivel legal se toma demasiado en cuenta, ya que con esto de la cárcel vieron que se manifiesta claramente los internos y los de afuera, el mundo exterior y el otro mundo, nosotros o ellos. Me hace recordar a cuando creíamos, yo era chiquito y veía muchas películas del oeste, todos los indios eran malos, eran muchos y venían corriendo para que los maten y todos los vaqueros eran buenos, eran nosotros o ellos, buenos o malos, civilización o barbarie en la versión argentina, los colonizadores, los pueblos originales, los que están en la cárcel y los que estamos afuera. Eso choca contra un análisis racional, principista, que lo primero que hace es reconocer la humanidad del otro, pero ¿para qué? Para resaltar la mía. Desarrollar la empatía por la situación del otro, pero en defensa de mi propia humanidad. Eso es el gran desafío que está ideológicamente atrás. En la realidad, el campo de batalla es como, desde esos posicionamientos, la pasión y el compromiso de los jóvenes que son ustedes, mantiene viva la batalla. No hay que ganarla. Lo que no hay que permitir es que se dé por perdida. ¿Entendemos la diferencia? Ahora, cuando quedan a veces coyunturalmente en esa situación de lograr que no se dé por perdida, de seguir levantando las banderas que dice de todo mito, pero él siempre levanta, se las bajan, va al otro día, las levanta de vuelta. Lo que hay que evitar es que eso cause decepción o abandono, y eso se logra a partir de la pasión, y eso se logra a partir de este tipo de encuentros, no porque lo haya organizado un instituto, en donde uno ve que no está solo y que lo que está diciendo, cuando se hace un análisis racional, no está traído de los pelos. Cuando uno pelea por la libertad, cuando ustedes pelean por la libertad de un interno, no lo hacen con la intención, no lo hacen con buscando, no lo hacen arriesgando, si queremos utilizar términos dogmáticamente, que eso genere un sesgo de inseguridad para el resto de la sociedad. Tenemos que aportar a favor del ser humano y no en contra. Por eso,
Hoy no hablé de derecho, no hablé de nada, además que no es un tema en el que yo tengo especialidad, sino quiero resaltar lo importante de que esto haya ocurrido. Entiéndanlo, es importante. Hoy acá en la ciudad de Rosario hubo 30 personas, entre los que están en el sur, a lo mejor más, que son abogados, que dieron parte de su tiempo para preocuparse por los días que una persona pasa encerrado, pudiendo hacerlo en libertad. Por los días, porque si ustedes van a las cuentas que estuvieron sacando, terminamos hablando de días. Entonces fíjense si no es importante darle el tema. Nuevamente, muchas gracias. Y ahora, habiendo explicado detalladamente por qué, muchas gracias.